Hola, ¿qué tal, amigos del canal? Aquí estamos de nuevo por acá para mostrar un video que vamos a hacer entre todos, en el cual vamos a ocupar varios retazos que nos han quedado de madera de los trabajos que hemos ido haciendo. Como pueden ver, tengo algunos que son de roble, en este caso roble viejo, que he reciclado de demoliciones de casas viejas que hemos rescatado. Así que esto lo vamos a ocupar para hacer un bonito trabajo decorativo. No les voy a decir nada todavía de qué se trata, así que los invito a que vean el video y vayan viendo el paso a paso del trabajo que vamos a hacer. Los trozos de madera que tengo le di un largo de 38 centímetros, tienen un ancho de 8 centímetros por 7 centímetros. Así que vamos a encolar, prensar y vamos a dejar secar unas 12 o 18 horas, y con eso ya empezaremos a dimensionarlo y van a empezar a ver el resultado del trabajo que vamos a hacer con estos retazos de maderas que nos quedan, que acá en el taller no se desperdicia nada. Así que vamos a darle. Vamos a dejar estos por allá para no confundirnos. Acá tengo estos dos que van ahí y esos que van ahí, ¿ya? Entonces vamos a encolar estos primero y así vamos en paso consecutivo para no perder el orden, ya que si desarmamos mucho probablemente no nos quede armado como lo teníamos presentado al principio. Así que empecemos a encolar antes de que se nos enrede el asunto. Entonces pegamos las primeras piezas. Ahora le echamos pegamento a estos dos, o para no confundirnos le vamos a echar a este aquí y ahí pegamos esto encima. Tenemos estos, los vamos a colocar encima. Entonces este va ahí, ese ahí, colocamos este ahí y por último estas otras piezas encima. Ya tenemos nuestras piezas, ya están encoladas. Ahora le vamos a colocar un poco de masking para fijarla y después las vamos a prensar. Esto es para que no se nos mueva por el momento y después le vamos a dar el apriete final con el prensado.
una vez que ya le colocamos, ¿no es cierto?, el masking para poder afirmar un poco los trozos de madera, luego colocamos unas prensas. Al final del video voy a dejar el link de cómo hicimos estas prensas tipo C acá en el canal, para que ustedes igual lo puedan hacer en sus casas. Entonces colocamos 2 trozos de madera para que esto apriete uniformemente y colocamos nuestras prensas. Ya, para darle una repasada a las prensas. Estaría ok. Ya dejamos todo encolado y prensado. Lo vamos a dejar así secando unas 14, 18 horas. Pueden dejarlo incluso hasta 24 horas si quieren asegurarse de que quede bien pegado y que seque bien, porque después esto lo vamos a dimensionar. Entonces lo ideal es que esté bien seco, porque al momento de cortarlo no quiero que se nos despeguen nuestros trozos de madera. De ahí vamos a desarmar para ver qué tal nos quedó el prensado y esperar de que todas las piezas estén bien firmes y bien pegadas. Han transcurrido alrededor de unas 20 horas, así que vamos a soltar nuestras prensas para ver cómo quedó esta pieza, si realmente quedó bien prensada o no. Así que vamos a desarmar. Por lo que se ve, estaría bien prensado, estaría firme, así que ahora vamos a darle una pasada de cepillo para dejar un poco más liso los cantos y verificar que nos quede bien cuadrado. Y una vez hecho, lo vamos a empezar a dimensionar. Ya le pasamos cepillo, se puede ver, nos quedó bastante bien. Quedó cuadrado, nos quedó con una medida de 7 por 7,5. Los voy a dimensionar en la ingletadora y les muestro cómo quedaría. Bueno, acá tengo todo ya cortado, dimensionado. Así estaba antes que lo dimensionáramos. Entonces esto lo giramos para que vaya agarrando otro sentido los colores de la madera y nos dé una tonalidad más bonita, ¿ya? Así que ahora trazamos una línea de esquina a esquina y vamos a perforar en el eje para dejarlo con la broca de bocados de 38 milímetros. Vamos a hacer la perforación, la cual nos debería quedar de esta forma.
Entonces vamos a perforar estos dos que nos están quedando y vamos al siguiente paso. Ya perforamos todas nuestras piezas. Ahora vamos de nuevo a encolar y a prensar. Nuestra primera pieza, esta es la que debería ir aquí. Vamos a encolar la que nos queda. Ahora la vamos a apretar acá, dos trozos de madera y nuestra prensa. Vamos a ver que nos dé el ancho correcto. Y ya tenemos prensado, así que ahora vamos a dejar secando de nuevo unas 12 horas y ya nos quedaría listo para lijar y hacer el último paso, que sería sellar nuestra madera. Le dimos bastante tiempo de secado a nuestras piezas, así que vamos a soltar las prensas y podemos ver que ya estarían listas. Ahora vamos a darle unas pasadas de lija. Vamos a empezar con gruesa de 80, 120, 240 y terminar con una de 320. Una vez que ya tenemos todo lijado, terminamos con lija 320, el lijado final, para que nos quedara bien suavecito, bien prolijo. También le dimos un pequeño lijado en la esquina, en los bordes, para que no nos quedara tan filudo como era con una esquina bien pronunciada. Así que le dimos una pequeña rebajada con lija para que no pierda la esencia geométrica que tiene de las figuras cuadradas. Entonces estamos manteniendo esta forma de cubo, ¿ya? Así que una vez que ya tenemos todo eso lijado y terminado, nos vamos al último paso, que sería el curado de la madera, el cual lo vamos a hacer con una cera que está hecha de aceite mineral, o también llamado vaselina, con una cantidad de cera natural de abeja.
Ya esto es una mezcla que hacemos acá en el taller, con la cual vamos a curar nuestra madera, la cual necesitamos de dos trozos de género de algodón, uno el cual es para aplicar la cera y el otro trozo de tela sería para sacar los excesos de cera que nos queda en nuestra pieza y que nos quede bien brillante y con una terminación bien bonita. Así que vamos a empezar. Comenzamos aplicando. Esta cera hace que se realce mucho más los tonos de la madera, las vetas, y le da un mejor acabado y también las deja con una terminación bastante bonita. Acá está sin cera y mira cómo salen las tonalidades de la madera en su máximo esplendor. Así que sigamos aplicando a toda la pieza. Y por último, la parte de arriba, vamos a ver cómo cambia. Miren lo bonito que queda la madera con esta cera natural. Y así quedaría nuestra pieza con la cera aplicada. Vamos a hacer lo mismo a estas otras restantes y estaríamos casi terminados. Sigamos. Bueno, una vez que ya tenemos todas nuestras piezas curadas y selladas con nuestra cera natural de abeja, lo que nos quedaría sería colocar la pieza clave de este trabajo, el cual serían estas pequeñas velas, las cuales vamos a colocar en estos orificios y daríamos por concluido nuestro trabajo en esta ocasión, en el cual hicimos solamente con retazos de madera que teníamos acá en el taller. Bueno, sin nada más que decir, espero de que el video les haya gustado, y si es así, denle un buen like, y si eres nuevo por acá por el canal y te quedaste viendo este video, espero de que te puedas suscribir, ya que eso me anima a seguir subiendo contenido en este lindo canal, en esta linda comunidad,
Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao.